Buenos días, mi nombre es Mariana Bonilla y junto con mi compañera Fernanda escogimos un tema que nos pareció interesante, el cual es los resultados de la prueba Saber Pro. El contenido que veremos a lo largo del video está compuesto por la introducción y el objetivo general, la descripción de la base de datos, preguntas de investigación, hipótesis y por último el análisis de los resultados. En este proyecto analizamos una base de datos con más de 25.000 registros de los resultados de la prueba Saber Pro aplicados a estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. El propósito es identificar patrones y diferencias en el desempeño académico según las competencias evaluadas. Para ello utilizamos herramientas de estadística y análisis de datos que nos permiten responder preguntas sobre el rendimiento general, las diferencias por sexo y las relaciones entre los puntajes de las principales áreas evaluadas. El objetivo de este análisis es determinar cómo influyen factores académicos, demográficos, socioeconómicos y territoriales en el puntaje promedio global por los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia en la prueba Saber Pro. Para lograrlo, se aplicaron herramientas de estadística que nos permitieron identificar las principales relaciones y diferencias entre los grupos de estudiantes. Entre las variables principales se encuentran el género del estudiante, que es de tipo categórico, la edad, que es numérica y corresponde a la edad del estudiante al momento de presentar la prueba, el estrato socioeconómico, también categórico, y las variables facultad y programa, que indican el área académica a la que pertenece cada estudiante. También encontramos algunas variables de puntajes en áreas específicas de conocimiento, sin embargo, nuestra variable central será el puntaje global. Este valor fue la base de nuestro análisis, ya que nos permitió comparar el rendimiento general según distintos factores. Para orientar el análisis se formularon 5 preguntas de investigación principales. Primero quisimos identificar si existen diferencias significativas entre el puntaje promedio global entre mujeres y hombres. También analizamos si el estatus socioeconómico influye en el rendimiento de la prueba Saber Pro. Otra pregunta busca determinar si los estudiantes de distintas facultades o carreras presentan diferencias notorias en sus resultados. Además, se evaluó si la edad tiene alguna relación con el promedio académico. Y por último, si los estudiantes procedentes de Bogotá obtienen puntajes distintos frente a los otros departamentos. Posteriormente, realizamos una exploración inicial del conjunto de datos. Este contiene más de 25.000 registros correspondientes a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional que presentaron la prueba Saber Pro. Las variables incluyen información académica, demográfica, socioeconómica y territorial, además de los puntajes obtenidos en las competencias evaluadas. En la tabla se pueden observar medidas estadísticas como la media, la desviación estándar y los valores mínimos y máximos de las principales variables numéricas, lo que nos da una visión general del comportamiento de los datos antes de aplicar el análisis inferencial. Ahora, en cuanto a las hipótesis de análisis que están directamente relacionadas con las preguntas de investigación que les acaba de compartir mi compañera, nosotras planteamos las siguientes. La primera es que existen diferencias significativas en el puntaje promedio global entre hombres y mujeres. La segunda, que el estrato socioeconómico influye directamente en el rendimiento obtenido por los estudiantes en la prueba Saber Pro. La tercera, que los estudiantes de distintas facultades o carreras presentan diferencias significativas en su puntaje global. La cuarta, que la edad de los estudiantes se relaciona con su desempeño académico en la prueba Saber Pro. Y la quinta, que los estudiantes procedentes de Bogotá presentan puntajes globales diferentes en comparación con los de otros departamentos. Los intervalos de confianza del 95% mostraron que hombres y mujeres tienen medias muy cercanas y rangos que se superponen. Esto evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas en los puntajes globales. Por lo tanto, el sexo no parece ser un factor determinante en el rendimiento promedio de la prueba Saber Pro. Las márgenes de error obtenidos fueron muy bajos, lo que demuestra alta precisión en las estimaciones de las medias. Este resultado refuerza la confiabilidad del análisis y confirma que ambos grupos presentan un rendimiento similar y estable en la prueba. Como conclusión general, decimos que los puntajes globales en la prueba Saber Pro muestran que hombres y mujeres presentan medias muy similares y márgenes de error reducidos, con intervalos de confianza que se superponen. Esto evidencia que no existen diferencias significativas en el desempeño promedio entre ambos grupos y que las estimaciones realizadas son precisas y confiables gracias al amplio tamaño de la muestra. En conclusión, el sexo no constituye un factor determinante en el rendimiento académico medido por la prueba. En este segundo análisis buscamos comprobar si existen diferencias significativas en el puntaje promedio global de los estudiantes, tomando como referencia su estrato socioeconómico. Lo primero que tuvimos que hacer fue validar si la muestra era suficiente. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2 puntos, el cálculo indicó que se necesitaban al menos 484 registros para obtener resultados confiables. Nuestra base de datos tiene 25.362 registros o estudiantes, lo que significa que nuestra muestra es más que suficiente. Después aplicamos una prueba T
para una muestra, comparando el promedio real con un valor de referencia de 150 puntos, y nos sirve como línea base para saber si el rendimiento general es bueno o bajo. El promedio observado fue de 177,96 y el valor P que obtuvimos, este valor P es mucho menor que 0,05. Esto nos permite rechazar la hipótesis nula y concluir que el promedio de los estudiantes es significativamente mayor a los 150 puntos que tomamos de referencia, lo que demuestra un buen rendimiento general. En cuanto a la gráfica, en el eje horizontal podemos observar los estratos socioeconómicos. Tenemos uno que no está especificado y tenemos los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el eje vertical podemos observar el puntaje promedio global. Cada barra representa el promedio del grupo y las líneas negras que aparecen encima son los intervalos de confianza, que en este caso utilizamos el 95%. Esas líneas muestran el rango donde probablemente se encuentra el promedio real de cada grupo. Al observar la gráfica, se nota una tendencia ascendente. Los estudiantes de estratos más altos, como los estratos 4, 5 y 6, alcanzan promedios cercanos a 185 puntos, mientras que los estratos más bajos y el grupo que no está especificado o no definido rondan los 170 puntos. Esto significa que el nivel socioeconómico influye de manera leve pero constante en el rendimiento académico. En este segundo análisis buscamos comprobar si existen diferencias significativas en el puntaje promedio global de los estudiantes, tomando como referencia su estrato socioeconómico. Lo primero que tuvimos que hacer fue validar si la muestra era suficiente. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2 puntos, el cálculo indica. La gráfica muestra diferencias claras en el rendimiento promedio de los estudiantes según la facultad. Las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, junto con Ingenierías y Ciencias Económicas, presentan los puntajes globales más altos, con medias cercanas o superiores a 185 puntos. En contraste, las facultades de Administración, Arquitectura y Ciencias Agropecuarias reflejan promedios más bajos, con puntajes alrededor de los 160 y 165 puntos. Este comportamiento fue confirmado mediante la prueba ANOVA, la cual indicó que las diferencias en los promedios son estadísticamente significativas. Estos resultados evidencian que el desempeño académico varía según el área de formación, lo que puede verse a diferentes tipos de evaluación, formación académica o preparación frente a la prueba Saber Pro. En este cuarto análisis buscamos saber si la edad de los estudiantes tiene alguna relación con su desempeño académico. Para saber eso, se elaboró una gráfica que muestra la distribución de los promedios del puntaje global por grupos de edad. En el eje horizontal se representan los puntajes promedio y en el eje vertical la frecuencia de los grupos de edad, es decir, cuántos grupos se concentran en cada rango de puntaje. Cada barra refleja el promedio de un grupo de edad, mientras que la línea azul muestra la tendencia general del comportamiento de esos promedios. Al observar la gráfica, se nota que la mayoría de los valores se concentra entre 165 y 175 puntos, con pequeñas variaciones en los extremos. No se aprecia una tendencia clara que indique que los estudiantes más jóvenes o más mayores obtienen mejores resultados. La línea azul también lo confirma. Podemos ver que tiene una forma suave y ondulada, no tiene un aumento ni una caída sostenida, lo que muestra que los cambios en los puntajes según la edad son mínimos y no son significativos. Esto significa que en promedio los estudiantes de distintas edades tienen un rendimiento muy similar. Además, la distribución de los promedios sigue un patrón cercano al de una distribución normal, lo cual coincide con lo que predice el teorema central del límite. Cuando se agrupan suficientes datos, las medias tienden a formar una curva normal. El gráfico muestra la comparación del puntaje global entre Bogotá y los demás departamentos. Se observa que Bogotá presenta una concentración más alta de puntajes en torno al promedio general, con menor dispersión que los otros departamentos. Esto sugiere una posible diferencia significativa en el rendimiento promedio. Aplicando una prueba T para diferencias de media se podría confirmar si esta diferencia es estadísticamente significativa, apoyando la idea de que los estudiantes de Bogotá tienden a obtener puntajes más elevados en comparación al resto del país. Como conclusiones generales, los resultados evidencian diferencias significativas en los puntajes globales según el estrato socioeconómico y la facultad. También se observó que los estudiantes de Bogotá presentan en promedio un mejor rendimiento frente a los otros departamentos. El análisis confirma que existen diferencias reales entre distintos grupos evaluados. Además, las competencias medidas en las pruebas Saber Pro muestran una relación fuerte entre sí, lo que sugiere que el desempeño en un área influye en las demás. En conjunto, estos hallazgos que el rendimiento académico no depende únicamente del estudiante, sino también de factores sociales e institucionales.